Desde hace décadas, los distintos gobiernos de Colombia han intentado alcanzar acuerdos de reconciliación con algunos de los protagonistas del conflicto armado, entre ellos los líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Con algunos, los acuerdos han sido más sencillos, pero muchos no han hecho más que resistirse. En medio de avances y retrocesos, destaca la historia de Iván Márquez, un insurgente que participó de la política tradicional y que fue delegado de las FARC en las negociaciones de paz iniciadas en el año 2012, pero que sus convicciones o sus propios intereses lo llevaron a formar la Segunda Marquetalia, uno de los grupos más conocidos de la disidencia. Esta es la historia de Iván Márquez, un hombre que siempre coqueteó con la paz, pero que nunca terminó de creer en ella. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Si les gusta este contenido se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook, X y TikTok como @lachilito. Comenzamos. Un hombre con formación política. Luciano Marín Arango, más conocido como Iván Márquez, nació el 16 de junio de 1955 en Florencia, departamento del Caquetá, al sur de Colombia. Florencia, la capital del departamento de Caquetá, es conocida como la Puerta de Oro de la Amazonía colombiana. Su origen es relativamente reciente, marcado por el auge del caucho, las misiones religiosas y su profunda conexión con la selva amazónica. Antes de la fundación de la ciudad, el territorio del Piedemonte amazónico estaba habitado por comunidades indígenas como los andaquíes, coreguajes y huitotos. Fue fundada oficialmente el 25 de diciembre de 1902 por el fraile capuchino Padre Doroteo de Pupiales. Luciano creció en un entorno característico de las zonas de frontera agrícola amazónica, una región atravesada por procesos de colonización campesina y una débil presencia estatal. Su infancia transcurrió lejos de los círculos de poder centralizados. Su familia, de origen modesto y arraigo regional, vivía las dificultades propias de una zona que a mediados del siglo XX funcionaba como un territorio en disputa constante entre el abandono estatal y el incipiente auge de movimientos agrarios. Aunque prácticamente no existe información pública acerca de sus primeros años de vida, distintas reconstrucciones coinciden en que su formación no fue la de un marginal, sino la de un joven con acceso a instituciones educativas formales. Fue educado en el Colegio Juan Bautista Migani de Florencia, una institución dirigida por sacerdotes italianos progresistas, donde tuvo su primer contacto con una visión social del mundo. Bajo la protección de Monseñor José Luis Serna, incluso llegó a realizar estudios en el seminario de Garzón Huila, lo que le otorgó una base de disciplina y oratoria que más tarde trasladaría a su militancia. Durante su juventud se vinculó rápidamente a los círculos de izquierda local, marcado por la influencia del Partido Comunista Colombiano. Sus allegados en aquel entonces lo describían como un hombre metódico, de pocas palabras y una capacidad de lectura superior a la media, rasgos que le permitieron destacar como líder estudiantil y organizador de movilizaciones en el Caquetá. A finales de los años 70, su vida dio un giro radical. Con la implementación del Estatuto de Seguridad bajo el gobierno de Turbay Ayala, la persecución estatal contra los movimientos de izquierda se intensificó, llevándolo a abandonar su rol docente para saltar a la clandestinidad y unirse a las filas guerrilleras. A lo largo de su vida adulta, su círculo familiar también sufrió los estragos del conflicto que él ayudó a gestionar. En los años 90, su madre y una de sus hermanas fueron secuestradas por grupos paramilitares. Un episodio que, si bien terminó con su liberación,
puso en evidencia la vulnerabilidad de su entorno más cercano. Años más tarde, otro familiar, su sobrino Marlon Marín, se convertiría en una figura clave al testificar ante la justicia estadounidense en las investigaciones contra la cúpula de las FARC, marcando una fractura profunda en las lealtades de su propio núcleo familiar. A pesar de estos roces con la tragedia personal, Márquez nunca mantuvo vínculos formales con la élite política tradicional, sino que forjó su carrera en los márgenes de la institucionalidad, convirtiéndose en el arquetipo del cuadro guerrillero que, tras años de lucha, termina siendo, paradójicamente, un negociador de paz y eventualmente un fugitivo de la justicia. También se sabe que alcanzó distintos niveles de formación. A mediados de los años 70 finalizó el bachillerato normalista en Caquetá, un título que lo habilitó para ejercer como docente en ámbitos rurales. Entre 1977 y 1979 trabajó como profesor de biología en la Escuela Corazón Inmaculado de María, ubicada en El Doncello. Algunos testimonios lo recuerdan como un docente tranquilo y disciplinado, que incentivaba a sus alumnos a reflexionar sobre la situación política y social del país. En paralelo a su labor en la educación, comenzó su acercamiento con la militancia. En 1977 se unió a la Juventud Comunista Colombiana JUCO, la rama juvenil del Partido Comunista Colombiano, un espacio de formación política y organización para jóvenes. Ya inserto en ambientes políticos de mayor alcance, viajó a la Unión Soviética, donde cursó estudios de Derecho. En un contexto de Guerra Fría, estos programas estaban destinados a la formación política e ideológica de militantes latinoamericanos de izquierda. Existe documentación que indica que durante su estancia en la Unión Soviética, Marín Arango destacó por su disciplina en el estudio del materialismo histórico y la teoría del Estado, bases que más tarde aplicaría en su retórica guerrillera. Como maestro rural y militante político, Marín Arango encarnaba un perfil característico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC. Lejos de tratarse de jóvenes marginales sin inserción, muchos de sus cuadros más consolidados habían sido formados en circuitos educativos y espacios de militancia local. Finalmente, casi como corolario de esa trayectoria, hacia fines de 1970 se unió a las filas de la organización guerrillera. Inició su trayectoria como combatiente de base y a su formación política y educacional fue sumando experiencia militar en el terreno. Con el tiempo su presencia dentro de la estructura se hizo más visible y su alias, Iván Márquez, comenzó a sonar fuerte. Así empezó a asumir mayores responsabilidades, primero en tareas organizativas y luego en funciones de conducción y dirección dentro de distintos frentes. Para comienzos de la década de 1980, se desempeñó como comisario político en el Frente 14 en el sur del departamento de Caquetá, un rol orientado a la formación ideológica, la cohesión interna y el encuadramiento político de los combatientes. Pronto, Iván Márquez trascendería el ámbito interno de la organización para ganar visibilidad en la escena política. Entre la política tradicional y la lucha armada. Durante décadas, el Estado colombiano ensayó distintos intentos de negociación con las FARC con el objetivo de lograr su desmovilización. El primero de estos procesos tuvo lugar durante el gobierno de Belisario Betancur, quien en 1984 logró la firma del llamado Pacto de la Uribe. El acuerdo, que se gestó tras meses de acercamientos secretos y misiones humanitarias, establecía un cese al fuego bilateral, así como la posibilidad de otorgar amnistías y garantías políticas para que los integrantes de la guerrilla pudieran reincorporarse a la vida civil. Para las FARC, este pacto no fue simplemente una tregua, sino una oportunidad estratégica sin precedentes. A través de este proceso, la guerrilla logró una pausa operativa que utilizaron para el fortalecimiento de sus frentes y la expansión territorial, aprovechando la desmovilización de facto para consolidar su base social. Fue en el marco de este acuerdo que surgió la Unión Patriótica, el brazo político del grupo insurgente. Sin embargo, el pacto estuvo marcado por una profunda fragilidad desde su inicio. Mientras el gobierno apostaba por una apertura democrática, sectores radicales del ejército y de las fuerzas económicas del país veían en el cese al fuego una capitulación ante la subversión. Esta divergencia interna terminó saboteando el proceso,
derivando en una ola de violencia que afectó tanto a la naciente UP como a la propia estructura guerrillera, que denunció constantemente el incumplimiento de las garantías de seguridad por parte del Estado, preparando así el terreno para el eventual fracaso total del proceso y el regreso definitivo de los comandantes a la confrontación armada. Fue aquí cuando Iván Márquez pasó a desempeñarse como uno de los principales emisarios de las FARC, es decir, como un representante encargado de participar en instancias de diálogo, negociación y articulación política con el Estado. Aunque ese no fue el único rol que ocupó durante el proceso abierto por el Pacto de la Uribe. Marina Arango también se integró a la Unión Patriótica. Justamente tenemos un video en este canal sobre la Unión Patriótica. Les voy a dejar el link en la caja de descripción. Un movimiento surgido en 1985 para canalizar por la vía electoral la participación política de sectores vinculados a la guerrilla. Su trayectoria dentro de la UP fue rápida. Inicialmente asumió un papel activo en la organización territorial del partido en el departamento de Caquetá. Luego se desempeñó como concejal y más tarde como diputado, convirtiéndose en miembro del Congreso colombiano en representación de ese partido. En sus años de legislador, Márquez era reconocido por su oratoria pausada pero incisiva, un estilo que contrastaba con los debates acalorados del Congreso de la época. Pero la irrupción de la UP en la vida política no pasó desapercibida. Desde sus inicios, el partido fue objeto de una violenta persecución por parte de grupos paramilitares y narcotraficantes que lo consideraban una extensión política de las FARC. A esta ofensiva se sumaron, en distintos casos, la complicidad o tolerancia de agentes estatales, y el resultado fue devastador para quienes lo integraban. Cerca de 4.000 militantes de la Unión Patriótica fueron asesinados, cifra que incluía concejales, alcaldes, congresistas y candidatos presidenciales. Tenemos un video en este canal en el que detallamos en qué consistió el genocidio de la Unión Patriótica. En ese contexto de creciente violencia, Jacobo Arenas, entonces líder de las FARC, convocó nuevamente a varios de sus emisarios de la guerrilla, entre ellos Iván Márquez. La respuesta fue inmediata. Marina Arango abandonó la ciudad y volvió a vivir en la clandestinidad. Fue una decisión que, según historiadores del conflicto, marcó el fin de su convicción sobre la eficacia de las vías democráticas, una desilusión que se convertiría en su argumento principal para justificar décadas de insurgencia posterior. Al regresar a las filas y dejar atrás la política tradicional, Márquez fue nombrado comandante del bloque suroccidental, lo que implicaba la conducción de varios frentes guerrilleros y la coordinación y supervisión de actividades en los departamentos de Huila, Caquetá y Putumayo. Y aunque este no era un puesto para nada menor, pronto continuaría ascendiendo dentro de las filas. En 1990 ocurrió un punto de inflexión en la estructura de mando de la organización: la muerte de Jacobo Arenas, el máximo ideólogo y fundador de las FARC. Arenas, cuyo nombre real era Luis Alberto Morantes Jaimes, falleció el 10 de agosto de 1990 debido a un infarto agudo de miocardio en un campamento guerrillero en las montañas del Meta. Su deceso fue una pérdida irreparable para la insurgencia, ya que él era el cerebro detrás de la construcción política del grupo y quien había orquestado el acercamiento con el Estado en procesos anteriores. Jacobo era, en esencia, la figura que cohesionaba la visión política con la lucha armada. Tras su muerte, se produjo una profunda reconfiguración en la cúpula. Iván Márquez fue designado como uno de los 7 integrantes del secretariado, la máxima instancia de conducción de las FARC, ocupando el lugar dejado por el ideólogo. Además, asumió funciones como vocero político, cargo en el que se sintió particularmente cómodo, dado su bagaje previo en el Congreso. A partir de este nombramiento, se convirtió en el rostro más visible y el principal estratega mediático de la guerrilla, logrando una exposición pública que pocos otros comandantes poseían. Su capacidad para hablar ante los medios con un lenguaje más cercano al político que al combatiente fue su sello personal, permitiéndole proyectar una imagen de interlocutor válido ante la comunidad internacional. A mediados de esa misma década, fue trasladado al noroeste del país, donde participó en la disputa por el control de la región de Urabá, una zona estratégica en la frontera con Panamá que se convirtió en el escenario de intensos enfrentamientos entre guerrillas y grupos paramilitares.
El paso por una de las áreas más disputadas del conflicto armado consolidó su imagen como la de un comandante con capacidad en el terreno, complementando su ya reconocido perfil político. La combinación de ambas dimensiones impulsó su proyección dentro de la organización y lo llevó a asumir tareas de representación internacional. En ese marco, Márquez actuó como uno de los principales interlocutores de las FARC en el exterior, encargado de sostener vínculos, difundir la posición de la guerrilla y participar en instancias de contacto fuera de Colombia. A menudo viajaba bajo identidades falsas, recorriendo países donde buscaba apoyo ideológico y financiero para la causa insurgente. Pero la visibilidad internacional no fue lo único que ganó. Su doble perfil territorial y político también lo posicionó como una figura clave para los procesos de negociación que vendrían después. Intentos de negociar la paz. Así como lo hizo en el Pacto de la Uribe, a lo largo de la década de 1990, Márquez asumió un papel activo en los distintos intentos de negociación entre el Estado colombiano y las FARC. Durante la presidencia de César Gaviria, fue uno de los delegados de la guerrilla en los diálogos de Caracas y Tlaxcala, un mismo proceso de paz que tras iniciarse en Venezuela, se trasladó a México en busca de mejores condiciones para el diálogo. Años más tarde, durante el gobierno de Andrés Pastrana, volvió a integrar la mesa de negociación en el marco de la llamada Zona de Distensión, un extenso territorio desmilitarizado que buscó facilitar el diálogo con la guerrilla. Aunque ninguno de estos intentos logró alcanzar un acuerdo, esas experiencias le permitieron desarrollar habilidades políticas y diplomáticas que años más tarde lo llevarían a encabezar la delegación de las FARC en las negociaciones de paz iniciadas en 2012 con el gobierno de Juan Manuel Santos. Tras 4 años de diálogo constante, el gobierno y las FARC firmaron el acuerdo de paz en 2016. A partir de entonces, Iván Márquez pasó a integrar la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la implementación del acuerdo, un mecanismo creado para supervisar la puesta en marcha de lo pactado. Desde ese lugar, se consolidó como una de las figuras centrales del nuevo espacio político surgido tras la desmovilización. Sin embargo, en 2018, el proceso de paz quedó sumido en el caos. En abril de ese año, a partir de un pedido de extradición de Estados Unidos, fue detenido Jesús Santrich, uno de los integrantes de las FARC que se había acogido al proceso de desmovilización. El episodio desató una crisis política y reavivó las tensiones en torno a las garantías ofrecidas a los excombatientes. Frente a este escenario, Iván Márquez tomó distancia. Cuestionó las condiciones jurídicas del acuerdo, intensificó sus críticas y decidió no asumir su banca en el Congreso, a la que tenía derecho como parte de lo pactado. Además, todo esto ocurrió en un contexto de transición política marcado por la elección de Iván Duque, quien llegó al poder con una postura crítica frente al acuerdo de paz. La desconfianza de Márquez hacia el nuevo gobierno, sumada a la vulnerabilidad legal de sus compañeros, pues fue el detonante que fracturó su compromiso con el proceso. En medio de esa incertidumbre, Iván Márquez se trasladó al espacio territorial de capacitación y reincorporación de Miravalle en Caquetá. Este era uno de los espacios creados tras el acuerdo de paz para concentrar a los excombatientes y facilitar su transición a la vida civil, y estaba bajo la coordinación directa de Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa, un hombre conocido dentro de las filas por su estilo de mando férreo y su experiencia como comandante de la temida columna móvil Teófilo Forero. La convivencia en Miravalle comenzó a desgastarse rápidamente a medida que crecía la desconfianza por los procesos judiciales que acechaban a la cúpula. Según reportes de inteligencia y testimonios de excombatientes, la decisión de partir no fue una ruptura impulsiva, sino una salida calculada. En agosto de 2018, bajo el amparo de la oscuridad, Márquez y El Paisa abandonaron el campamento dejando atrás sus esquemas de seguridad asignados por la Unidad Nacional de Protección. Se dice que la huida fue tan meticulosamente planeada que mientras los escoltas estatales dormían, ambos líderes cruzaron senderos selváticos que conocían a la perfección desde sus años de guerra. Para cuando las autoridades se percataron de su ausencia, ya no estaban en el territorio colombiano, se habían internado en las densas zonas selváticas fronterizas con Venezuela. Fue una fuga silenciosa que dejó desconcertados a los servicios de inteligencia,
quienes tardaron semanas en confirmar que las dos figuras más poderosas del antiguo secretariado habían roto definitivamente con el proceso de paz, marcando el inicio de lo que pronto se conocería como la Segunda Marquetalia. Durante meses no hubo información precisa sobre su paradero, hasta que en mayo del año 2019 difundió un mensaje en el que afirmó que la guerrilla había cometido un grave error al deponer las armas. Meses más tarde, la ruptura sería definitiva. En agosto de 2019, Iván Márquez reapareció en un video vestido con uniforme camuflado y armado para anunciar la creación de la Segunda Marquetalia, un nuevo grupo guerrillero con el que formalizaba su regreso a la lucha armada. Ese gesto no solo selló su salida del proceso de paz, sino que marcó el inicio de una nueva etapa en el conflicto. La Segunda Marquetalia. Iván Márquez se pronunció como el líder de la Segunda Marquetalia, pero no estaba solo. Otros excomandantes de las FARC lo acompañaron. El paisa, Henry Castellanos Garzón alias Romaña, el reconocido guerrillero de las pescas milagrosas, y también Jesús Santrich. Sí, el mismo hombre que había sido detenido en 2018 para ser extraditado a Estados Unidos, hecho que llevó a Márquez a comenzar a distanciarse del acuerdo de paz. Terminó volviendo a la clandestinidad. Y aunque parezca un giro digno de película, hay una explicación detrás de todo esto. Tras ser detenido, el caso de Santrich quedó en manos de la Jurisdicción Especial para la Paz JEP, que debía establecer si los hechos que se le imputaban habían ocurrido antes o después de la firma del acuerdo de paz. Tras meses de tensión política y jurídica, la definición llegó recién en mayo de 2019, cuando el tribunal ordenó, por falta de pruebas concluyentes, su liberación. Apenas recuperó la libertad, Santrich desapareció. Y unos meses más tarde hizo su aparición pública en el mismo video en el que Iván Márquez anunció la creación de la Segunda Marquetalia. Luego del anuncio, la JEP ordenó la captura de los exmiembros de las FARC que se rearmaron y notificó su decisión a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional de Colombia. Sin embargo, Márquez siguió adelante con sus planes. Instaló su centro de operaciones en la frontera entre Colombia y Venezuela, particularmente en los departamentos de Vichada y Guainía y en los estados venezolanos de Amazonas y Bolívar. En ese entramado, el Frente Acacio Medina, liderado por Jenner García Molina, alias John 40, controla corredores clave tanto para la explotación minera como para el tráfico de cocaína entre ambos países. Se estima que esta alianza estratégica le permitió a Márquez mantener una estructura armada con capacidad logística suficiente para resistir la persecución estatal durante años. En paralelo, el grupo ha buscado proyectar su influencia hacia otros territorios. En departamentos como Valle del Cauca y Meta, distintas alertas e informes han vinculado a la Segunda Marquetalia con dinámicas de expansión y con economías ilegales, incluidas prácticas de extorsión utilizadas para afirmar el control territorial. Igualmente, en algunos casos, la presencia efectiva del grupo ha sido objeto de disputa o desmentida por parte de autoridades locales. A la par ha consolidado su participación en la minería ilegal de coltán en la región oriental de la Orinoquía y en la extracción de oro en el sur de Nariño. Igualmente, pese a estos intentos de expansión, la Segunda Marquetalia opera hoy de manera fragmentada y está lejos de recuperar el control territorial que alguna vez tuvieron las FARC. El debilitamiento de la Segunda Marquetalia. En apenas 2 años, los problemas de Márquez dejaron de ser únicamente la imposibilidad de controlar el territorio. Para finales de 2021, 3 de los hombres más importantes de la Segunda Marquetalia murieron en diferentes enfrentamientos. Poco a poco, el líder empezó a quedarse cada vez más aislado y expuesto. El primero en caer fue Jesús Santrich. El 18 de mayo de 2021, su muerte fue reportada tras un supuesto enfrentamiento armado en la serranía del Perijá, en territorio venezolano, cerca de la frontera con Colombia. Santrich no era un mando cualquiera. Además de ser uno de los ideólogos más radicales y polémicos de las FARC, su figura simbolizaba la ruptura definitiva de los sectores que se sintieron traicionados por el acuerdo de paz. Su detención en 2018, bajo acusaciones de narcotráfico por parte de la DEA, se había convertido en el principal argumento de Márquez para justificar el rearme, convirtiendo a Santrich en el mártir de la Segunda Marquetalia.
Las versiones sobre su muerte nunca terminaron de cerrarse, dejando un halo de misterio que aún hoy alimenta diversas hipótesis. Mientras que el comunicado oficial de la Segunda Marquetalia denunció un operativo encubierto ejecutado por un comando armado que ingresó a su campamento, fuentes de inteligencia colombiana y analistas en la zona apuntaron a una realidad más pragmática: una posible traición interna vinculada a la recompensa de $10 millones que el gobierno estadounidense ofrecía por su captura. Se especuló que el ataque fue coordinado por estructuras disidentes rivales o grupos mercenarios que buscaban eliminar a un objetivo de alto valor para capitalizar la recompensa. Lo único claro fue el resultado: la caída de uno de los rostros más visibles y beligerantes del regreso a la insurgencia. Un golpe que no solo desestabilizó el mando de la Segunda Marquetalia, sino que dejó en evidencia la extrema vulnerabilidad de sus líderes frente a una red de intereses transnacionales que los perseguía sin descanso. Meses después, la estructura volvió a sacudirse. El 5 de diciembre de 2021, Hernán Darío Velázquez alias El Paisa fue abatido en el estado de Apure, Venezuela. Su muerte ocurrió durante una emboscada con explosivos en su campamento, un método que irónicamente era su firma personal, pues el excomandante de la temida columna móvil Teófilo Forero había sido el arquitecto de los ataques con cilindros bomba más devastadores del conflicto, incluido el atentado al Club El Nogal en 2003 que dejó 36 muertos. A diferencia de otros jefes guerrilleros, El Paisa se caracterizaba por una paranoia extrema. Siempre se movía en anillos de seguridad reducidos y cambiaba de ubicación constantemente, lo que hacía que su caída en una zona relativamente controlada por su propia disidencia resultara llamativa. Los reportes de inteligencia sugieren que su muerte no fue producto de un operativo estatal, sino de una purga interna motivada por el control de las lucrativas rutas de narcotráfico que atraviesan la frontera hacia el Caribe y Centroamérica. Su deceso fue una pérdida táctica mayor para Iván Márquez, ya que El Paisa era el cerebro militar que garantizaba la disciplina y la capacidad de fuego de la Segunda Marquetalia. Un perfil que combinaba una crueldad metódica con una capacidad logística que nadie dentro de la organización pudo reemplazar tras su desaparición. Y la seguidilla no terminó ahí. Pocos días después fue asesinado Romaña. Su muerte fue reportada en el estado de Apure, en Venezuela. Según reportes de inteligencia, Romaña cayó en medio de enfrentamientos entre facciones disidentes que disputaban el control de rutas ilegales en la frontera. Para entonces, más que un líder en ascenso, Márquez parecía ser el último sobreviviente de una estructura que se deshacía desde adentro, y con el fin de evitar un destino similar al de sus compañeros, hacia diciembre de 2021 se ocultó. Pero su desaparición no solo respondía a una lógica de supervivencia, también anticipaba un nuevo escenario político en Colombia. Nuevo intento de negociación. Con la llegada de Gustavo Petro al poder en 2022, el conflicto armado entró en una nueva fase. Bajo la política de paz total, el gobierno buscó abrir canales de diálogo con distintos grupos guerrilleros, incluida la Segunda Marquetalia. De hecho, en octubre de ese año, una delegación oficial viajó a Venezuela para iniciar contacto. Posteriormente, el grupo expresó públicamente su disposición a negociar, pero el proceso avanzó con fragilidad. Las divisiones internas, la negativa del gobierno a levantar las órdenes de captura contra Márquez y sobre todo la incertidumbre sobre su paradero, terminaron condicionando cualquier esperanza de avance. En paralelo a estas tensiones, la figura de Iván Márquez volvió a moverse en el terreno de la ambigüedad. Fue precisamente en ese contexto de alta tensión cuando sufrió un atentado que marcaría un antes y un después en su vida. En julio de 2022, mientras se encontraba en su campamento en territorio venezolano, Márquez recibió un paquete que contenía unos habanos o tabacos artesanales. Lo que parecía un obsequio terminó siendo una trampa explosiva. Al encenderlos, el artefacto detonó, dejándolo gravemente herido y causando secuelas permanentes. A raíz de este episodio, se dio inicio a una seguidilla de versiones contradictorias sobre su destino. Durante 2023 sucedió lo que ha ocurrido con otros guerrilleros. Distintos reportes lo dieron por muerto. Sin embargo, al año siguiente reapareció, primero en videos y luego en instancias vinculadas a intentos del diálogo por la paz total.
Igualmente, esa reaparición no disipó las dudas. Entre silencios prolongados, apariciones esporádicas y negociaciones que avanzaban sin un interlocutor plenamente visible, la figura de Márquez quedó envuelta en una zona difícil de precisar. Pese a esa incertidumbre, los procesos judiciales en su contra no se detuvieron. En 2025, la justicia colombiana llevó adelante un juicio en ausencia contra Iván Márquez por el secuestro y asesinato del subteniente del ejército Wagner Harvey Tapias Torres. Los hechos se remontan al 28 de mayo de 1997, cuando integrantes de las FARC instalaron un retén ilegal en Turbo, Antioquia, y retuvieron a varias personas, entre ellas el oficial. Tapias Torres permaneció en cautiverio durante años, hasta que el 5 de mayo de 2003, en el marco de un operativo de rescate de las fuerzas militares, fue asesinado junto a otros secuestrados. La Fiscalía, a través de su Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, pudo comprobar que Márquez, quien en ese entonces formaba parte del secretariado, dio la orden de ejecutarlos para impedir su liberación. A partir de estas pruebas, fue finalmente condenado a 40 años de prisión. Conclusión. Al menos desde 2022 han circulado versiones sobre la presunta muerte de Iván Márquez. Sin embargo, en marzo de 2026, la revista Semana citó a una fuente de la Dirección Nacional de Inteligencia que aseguró que el guerrillero seguía con vida. Según esa misma fuente, al menos hasta fines de 2025, Márquez residía en Petare, un barrio de Caracas, en Venezuela. Allí permanecía oculto en una vivienda, en medio de un entorno de casas humildes, con un perfil bajo y prácticamente sin salir debido a su delicado estado de salud. La inteligencia colombiana señaló que el uso de identidades falsas y un estricto círculo de seguridad familiar dificultó su localización precisa durante meses, consolidando su estatus de prófugo de la justicia. Desde el atentado que sufrió en julio de 2022, vive bajo el cuidado de una de sus hermanas que viajó desde Colombia para asistirlo. El cuadro que describen los informes es el de un hombre muy herido, con secuelas severas. Supuestamente perdió la audición, uno de los ojos y la movilidad del brazo derecho. Además fue sometido a varias cirugías cerebrales, cuya consecuencia aún es desconocida. Todo esto hace pensar que aunque esté vivo, no está en condiciones de dirigir un grupo armado. De ser cierta esta versión, la figura de Márquez parece acercarse a su final, el de un hombre que a lo largo de su vida osciló entre la política y la guerra, que participó en múltiples intentos de negociación sin sostener ninguno, y que terminó regresando al conflicto armado con la segunda Marquetalia. Lejos de cualquier épica de combate, su historia se desvanece en silencio. Aquí les tengo este hermoso regalo, esta princesa que les quiere saludar. ¿Cierto, amor? Miren, esa niña está un poquito dormida, pero muy atenta a toda la historia de Iván Márquez. Gracias a ustedes por llegar hasta el final del video y conocer en detalle la vida e historia de alias Iván Márquez. Si les interesa este contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook, X y TikTok como @lachilito. Un saludo especial a los suscriptores y por supuesto a los miembros también. Hoy vamos a saludar a Oscar Morales. Oscar, gracias por hacer parte de esta hermosa comunidad. A todos ustedes, no olviden enviarme sus mensajes con las sugerencias, los temas que les interesaría que abordáramos en este canal. Los queremos mucho, Lupita y yo, y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Hasta pronto, está muy cansadita. Es que ha trabajado mucho en estos videos, en este canal, ¿cierto? Chao a todos.